Queridos amigos, volvemos a viajar por la región del pensamiento y vamos a viajar por la región del pensamiento de Hegel, una excursión de forma general, sobre un recorrido de forma general sobre su pensamiento. Y con este recorrido, que sería el número 8 de vídeos sobre Hegel, lo voy a dejar de momento y vamos a volver a explicar la tercera parte de Así habló Zaratustra de Nietzsche. Hegel es un filósofo genial. Hegel es un filósofo total. Hegel es un filósofo universal. Y Hegel es el filósofo de la elevación. Hegel es el filósofo que se atreve a hablar de lo espiritual. No de lo espiritual, del espíritu. Y se atreve a hablar para fundamentar todas las acciones espirituales y todas aquellas acciones elevadas que los seres humanos tenemos y que en el mundo se encuentran. Y para ello hay que ser muy valientes. Y Hegel lo es. Fundamentar las actividades del espíritu no es fácil, porque parece que sentimos vergüenza de poder demostrar o poder expresar aquello más elevado de nosotros mismos. Como si sintiéramos una especie de humildad absurda para no reconocer que el ser humano y el mundo en su totalidad es sencillamente extraordinario y que al mismo tiempo es de una elevación espiritual inmensa. El resplandor del espíritu que bulle en todos nosotros. Hegel tuvo la suerte de vivir en una época en la que el espíritu se expresaba de una manera elevadísima. Tener en cuenta que él nace en el 1770 y que muere en el 1831 y que en esa época nace la misma época de Beethoven, prácticamente es contemporáneo de Beethoven, nace en la época en la que está escribiendo sus grandes obras Kant. Kant muere en el 4, en 1804, lo conocían muy bien, y es la época de la Ilustración, y en la época de Goethe, que eran amigos. Es una época en la que se siente el espíritu de una manera extraordinaria, elevada. Y tiene la suerte de encontrarse con unos amigos en Tubinga, en el seminario de Tubinga, que era como una universidad para estudiar teología. Allá, en esa universidad, se encuentra con unos movimientos extraordinarios. Cuando en la juventud se siente de verdad ese resplandor del espíritu, ese deseo de la elevación y sobre todo se tiene esa percepción de lo que eres. Y allá, que era muy amigo de Schelling y también de Hölderlin, dos personajes impresionantes, ellos sienten esa necesidad de desarrollar, de vivir el espíritu y de vivir la libertad y de ser capaces de transformar el pensamiento, pero transformarlo de una manera elevada, sublime. Y son inteligencias extraordinarias. Schelling es el primero que se decide a escribir libros sobre filosofía, dedicarse a la filosofía, y queda entusiasmado por la grandeza de la naturaleza. Hölderlin está entusiasmado con la poesía y él quiere triunfar en su vida haciendo poesía. Y es un poeta genial, extraordinario. Claro, le influyó también a ellos
todos ellos Schiller, la Oda a la Alegría, que después va a recoger Beethoven en la Novena Sinfonía, que es sencillamente un canto maravilloso a la naturaleza, al espíritu, a lo elevado. Pero elevado porque se siente, Solo puede ser divino o solo puede sentir lo divino aquel que ya lo tiene dentro, aquel que ya es divino. Y eso lo sabían muy bien. Estos tres personajes luchan, cada uno a su manera, por explicar y por manifestar la expresión del espíritu. Ya digo que Hölderlin toma el camino de la poesía y toma el camino sobre todo de la sensibilidad, toma el camino del amor. Y eso le va a llevar a unas situaciones muy dolorosas. ¿Por qué? Porque él, que canta lo sublime, lo divino, sin embargo, se da cuenta que lo humano es muy duro. Lo humano en el sentido negativo, porque lo humano intenta destrozar o intenta destruir toda elevación. Y sufre en sus carnes esa contradicción entre ir a lo grande, entregarse a lo grande, entregarse al amor, y luego el fracaso que lleva consigo esta canción. Bien, sin embargo, Hegel decide dedicarse a la filosofía, pero de forma muy seria, Es un hombre que lee muchísimo, que conoce muy bien la historia de la filosofía, muy bien. Conoce muy bien la historia de los griegos, todos ellos. Todos los estudiantes de Tubinga lo conocían perfectamente, el seminario de Tubinga. Y él decide hablar de lo que nadie habla, filosofar sobre lo que no se filosofa. Es decir, fundamentar el espíritu. No intentar fundamentar la ciencia como había hecho filosóficamente, como había hecho Kant, sino buscarle los fundamentos al espíritu y cantar lo que es el espíritu. Y lo hace de dos maneras fundamentalmente. Una de ellas es, digamos, de una manera diacrónica, es decir, narrando cómo el espíritu se va construyendo, se va constituyendo, se va formando, se va desarrollando, se va expresando en cada uno de nosotros. Y a través de la historia, que es un poco semejante. Hay una analogía entre cómo la historia empieza y va desarrollándose hasta llegar al momento de la racionalidad, del espíritu absoluto, al momento de la ilustración, y un espíritu humano, es decir, un individual, concreto, también cómo se desarrolla de ese momento del contacto con la naturaleza, del contacto con lo sensible y lo concreto, hasta llegar al espíritu absoluto. Y lo hace de esta manera diacrónica y también de una manera sincrónica, es decir, describiendo cómo es el espíritu ya desarrollado. Por ejemplo, ¿qué es la lógica? ¿Qué consiste en la lógica? Como momentos, es decir, cuando el individuo ya está en pleno desarrollo de su racionalidad, cómo son las características fundamentales, o cómo es el Estado, o cómo es el arte, o cómo es la misma filosofía, o cómo es la misma religión. Y esto lo hace de una manera muy precisa, lo hace de una manera muy minuciosa y lo hace con una carga de conocimientos que es sencillamente increíble. Muy farragosa a veces, pero increíble. Bien, pero yo quiero insistir en que la grandeza de Hegel es cómo orienta su trabajo y cómo orienta su vida. Y cómo percibe lo que es el espíritu. Entonces, al hablar del espíritu, él quiere hablar desde el punto de vista de la racionalidad. Es decir,
Él lo que quiere es intentar comprender y convertir en concepto todo lo vivido, toda la expresión de la vida, es decir, todas las experiencias que nosotros podamos tener o que ha habido en la historia, convertirlas en concepto, entenderlas, qué es lo que sucede allí, entenderlas de tal manera que sea la razón el elemento fundamental de la ciencia, de la comprensión y de la verdad, y no otro tipo de elementos o de instrumentos o de capacidades que el ser humano tiene. Porque él cree que eso nos lleva a una desviación de la verdad, incluso a veces a un error. Y muchas veces, movidos por la pasión o movidos por un entusiasmo que no es el entusiasmo de la racionalidad, a situaciones que están alejadas de la verdad. Y a veces a situaciones que llevan a tragedias vitales muy complicadas, como le pasó a su amigo Hölderlin, con toda la situación en la que vivió, que algún día le dedicaremos unos capítulos a Hölderlin. Precioso poeta, elevado poeta, que acabó viviendo durante muchos años en un altillo de un amigo que le prestó medio enloquecido, alejado, decepcionado, destruido por la realidad de la vida. Y quizás también por su excesivo impulso hacia el amor. Sin embargo, sí que creo yo también que Hegel despreció esa forma, esa vía de conocimiento, esa vía de acercarse y de sentir la realidad. Pero esto lo vamos a ver por contraste, y lo estamos viendo por contraste en Nietzsche. Cómo Nietzsche quiere llegar a la realidad a través de la música y a través del corazón, a través de la fuerza también de la voluntad. Hegel cree que todo este mundo es como la noche oscura, donde todos los gatos son pardos. Mientras que él quiere esa claridad mental, pero esa claridad mental muchas veces es muy fría. Bien, y esto lo hace, por lo tanto, de forma diacrónica y de forma sincrónica. De forma diacrónica empieza, o el libro fundamental para explicar ello, para explicar esto, es la fenomenología del espíritu. La fenomenología del espíritu es un libro muy difícil porque es muy minucioso y hace análisis tan precisos, tan serios, pero al mismo tiempo yo creo que es un libro fundamental. Y es un libro fundamental porque explica lo más elevado del ser humano, hasta llegar a lo más elevado. Y también es un estímulo para que nosotros nos conozcamos y sintamos y veamos cómo se va desarrollando nuestra conciencia, que es muy curioso. ¿Qué es eso de la conciencia? La conciencia es tener noticias de algo, pero la conciencia se convierte en autoconciencia, que es el tú darte cuenta de que esas noticias que tú tienes están dentro de ti y tú las puedes más o menos manejar. Yo soy autoconsciente de lo que está pasando en mi mente, pero al ser autoconsciente de lo que está pasando en mi mente, se desdobla la conciencia. Y hay otra pregunta más allá. ¿Y por qué soy consciente de lo que soy consciente? Y ese juego de la conciencia es extraordinario, increíble. Pero somos seres espirituales que podemos tener estos juegos, que podemos jugar con ello, como es el juego del espíritu, que juega pero con reglas, como ya os he dicho en algunas ocasiones. Entonces, empieza este libro describiendo cómo surge
la noticia, el conocimiento. Yo que me he dedicado a los alumnos de alguna forma a desarrollarles su mundo espiritual, a que conozcan, a que vibre, esa es la expresión, vibre, porque casi todos son vibraciones, que vibre su mundo, sus posibilidades, aquellas riquezas que tienen, que vibren y que sientan cómo el espíritu se mueve en ellos mismos y que ellos mismos son ese espíritu y lo expresen. Entonces empieza en esos momentos singulares y concretos del conocimiento, donde lo que conoce es esto que hay aquí, hasta ir pasando por todos los movimientos de la conciencia, que en el aprendizaje son a veces muy dolorosos y son muy complicados, hasta llegar a la autoconciencia, después llegar a la razón y después llegar al espíritu. Pero todos estos movimientos, todo este proceso, que es como una novela de cómo se desarrolla ese espíritu, de cómo se va haciendo, que en ese momento en Alemania había autores que eran sensibles a este tema. En el fondo es el tema de la formación, de la captación, de la riqueza, de la filosofía y del entendimiento. Pero es interesante acudir, ir leyendo cómo va sucediendo todo esto. Es muy difícil seguirlo y entenderlo, muy difícil, pero muy difícil porque conceptualmente es muy preciso y hay que ponerse en una situación compleja, pero no deja de ser maravilloso y que cuando se lee, aunque no se entiendan muchas cosas, te sugieren una cantidad de ideas, te sugieren una cantidad de sentimientos que ya solo por eso son beneficiosos para ti y son beneficiosos en esta lectura que se hace de él. Aunque decir a la gente que lean la fenomenología del espíritu es casi como decirles que se tiren por un terraplén, porque es un abismo, porque es complejo. Pero yo voy a explicar solo como una especie de clase práctica, algún momento. Él está analizando lo que es la conciencia y como va al mismo tiempo viendo lo que es la conciencia y la autoconciencia y la formación de los individuos en cada momento, los individuos singulares y concretos, cualquiera de vosotros, también lo va analizando a través de la historia. Y llega un momento donde habla de la conciencia del escepticismo. Es decir, la situación en la que se encuentra el escepticismo. Es decir, la situación en la que nos hemos encontrado todos y nos podemos encontrar en las que dudamos de la verdad. Dudamos de la verdad o negamos la verdad. No es posible tener conocimiento de la verdad. Todo es relativo, todo es del color del cristal con que se mira. Esta situación de la conciencia es un momento en los que se sufre, en los que se pasa mal, en los que se lucha. Y Hegel analiza esos momentos y los analiza para que se dé cuenta. La conciencia y el individuo, cuando lo estudia, se dé cuenta de esa situación en la que él se va moviendo y se va desarrollando. ¿Qué le pasa al escéptico? El escéptico dice, no se puede conocer la verdad, porque la verdad no existe, y si existiera, no se podría conocer. Fijaros vosotros, aquí hay dos temas muy diferentes. Uno que es la afirmación segura, que parece cierta, de que no existe la verdad. Y por otro lado, la incredulidad de que exista la verdad. Por lo tanto, parece que hay una contradicción. Es decir, decir que no existe la verdad, esto o es verdadero o es falso. Por lo tanto, hay una contradicción clara. Es decir, aquí la conciencia tiene noticia de que está duplicada. De que por un lado está defendiendo lo que es permanente, como serían las afirmaciones de la verdad,
Y por otro lado, está descubriendo que existe otra parte de esa conciencia, otra conciencia que defiende que nada es verdadero. Es decir, se está fijando en lo que sería lo concreto, lo pasajero, lo no eterno, lo no inmutable, es decir, lo mudable. Y aquí entonces se da cuenta de la conciencia de esa duplicidad, de ese extremo. Pero claro, es que la conciencia vive estos momentos en muchas ocasiones. ¿Cuál es la esencia del mundo? ¿Cuál es la esencia de las cosas cuando tú estás viendo que todo eso se va? Es decir, esta situación pasa en los individuos y ha pasado también en la historia, donde tú buscas cuál es la permanencia, la esencia, y cómo todo eso fluye y se escapa. Pensamos, por ejemplo, lo que eran los existencialistas, lo que es la náusea, cuando está intentando buscar la esencia del castaño y siente la náusea del vacío. Bien, entonces esa contradicción, esa oposición, la vive la conciencia de una manera fuerte. Entonces se da cuenta, por una parte, que existe lo inesencial y existe lo esencial. Y en esa lucha de los dos extremos, la conciencia parece que toma partido por lo inesencial. La conciencia en esos estados, en esos momentos, toma partido por lo inesencial, que es, no existe la verdad. Está tomando partido por lo que no es verdadero, es decir, por lo que no es permanente. Pero, al mismo tiempo, la conciencia real, que está tomando partido por eso, se da cuenta que existe algo esencial también en ella. Y al darse cuenta que existe eso algo esencial en ella, se da cuenta y surge la autoconciencia. La autoconciencia que tiene que resolver esa dualidad y esa contradicción entre lo permanente, como si dijésemos, y lo que es pasajero. Y en esa situación que aparece la autoconciencia, se da cuenta que la única forma de resolver el tema es acudir a la razón. Yo os digo también que cuando en una situación así de contradicción, de dudas, de lucha, acudir a la razón, es decir, acudir al concepto. Y aquí son dos términos preciosos y que Hegel los domina y los mueve de una manera extraordinaria, que es el concepto y la razón. Y es la razón la que va a decidir el camino que va a tener que ir siguiendo. Entonces el camino de reflexión sobre el concepto y la razón para después poder llegar en pasos sucesivos cuando la razón se hace dueña de la situación y entonces pasar a lo que es la vivencia del espíritu y acabar en el espíritu absoluto. Esto son unas páginas, ocupa este trozo del que os he hablado, ocupa 10 páginas, muy densas y muy profundas y muy difíciles de entender, pero en síntesis sería esto. ¿Qué sucede? Que en esa lucha, en esa contradicción, hay siempre una forma de resolución y una forma de eliminar esa escisión, incluso después con la escisión en la que la conciencia se hace infeliz cuando se apoya por ejemplo, en Dios de una manera sin que aquello esté resuelto por medio del concepto. Entonces es como ajena a sí misma y no es la auténtica autoconciencia, que se mueve por sí misma a través de la racionalidad y del concepto. Bien, esto sería un ejemplo de cómo trabaja Hegel y cómo sigue en ese desarrollo hasta llegar al espíritu absoluto. Pero luego existe también la parte de lo que es, como si dijéramos, sincrónica, es decir, estudiar un asunto desde un momento dado, por ejemplo, la lógica
o estudiar lo que es lo que ha sido el arte, o lo que es la religión, o lo que es la filosofía. Y aquí se luce también, porque cuando estudia, se le ha discutido mucho, y es lo que yo voy a decir, 4 pinceladas, se ha discutido mucho sobre la concepción que tenía del Estado. El Estado como la verdad, el Estado, pero cuidado. Hegel siempre habla del Estado como el garante de las libertades. El Estado es el garante de las libertades, y el Estado es el que puede llegar y puede ayudar y puede dominar y puede ir a lo que es la verdad universal, la vida universal, la situación universal de la que él era tan consciente, de la que él habla continuamente, esa universalidad, que es difícil, pero que sepamos que la universalidad está siempre dentro de nosotros, porque cualquier conocimiento ya te lleva al concepto, y el concepto siempre es universal. Esa conexión con todo el resto, esa conexión con todo lo demás. Por lo tanto, el Estado es el garante de esas libertades. Hay algunos asuntos también, como es los de la guerra o los de los extremos, que se le ha criticado a Hegel, pero también los pone como una especie de juego, el anzuelo que tira la razón utilizando el entusiasmo y la fuerza, el anzuelo que tira para que el individuo, la humanidad, se dé cuenta de lo que es el proceso el proceso de la espiritualidad y de llegar al espíritu absoluto. Bien, por lo tanto, a mí me parece que si se utilizara la razón en los momentos de incomprensión y se utilizara el concepto, se buscara el concepto, sería muy difícil que hubiera ni luchas desgarrantes como hay, y que la humanidad sería completamente diferente, muy diferente, porque sería una humanidad basada en el desarrollo de lo espiritual, que es nada menos que lo más elevado a lo que los seres humanos pueden llegar. Bien, lo voy a dejar aquí porque no quiero pasarme de la media hora, y lo voy a dejar aquí, pero con la promesa de que no se va a quedar aquí acabado, sino que lo dejo con puntos suspensivos. Y voy a volver a explicar la tercera parte de Así habló Zaratustra de Nietzsche, que es tan diferente. Aquello es la vivencia, aquello es vivir el espíritu, aquello es la elevación, y aquello es lo más maravilloso que se pueda encontrar para seguir adelante. Ya veréis que es una sinfonía. Muchas gracias.